Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Estoy en la ciudad de Atlanta. Esta es una época del año de transición, no solo en el hemisferio norte, también en el hemisferio sur. Estamos haciendo la transición hacia la primavera en el hemisferio norte y hacia el otoño en el hemisferio sur. Con él vienen cambios que tienen que ver con el ambiente, ¿no? Entonces tenemos que hablar de alergias. Y además, debido a que estamos en el plan de vacunación bastante agresivo en Norteamérica, menos aún en Latinoamérica y en Europa, pero finalmente va a llegar también, tenemos que hacer la relación entre reacciones alérgicas y las vacunas del COVID-19 y si habría alguna forma de prepararse a aquellas personas que tienen cierta propensión hacia las reacciones alérgicas para esta situación inmunológica nueva. Invitamos al doctor Alexei González Estrada, que es médico alergista en la Clínica Mayo en la ciudad de Jacksonville, en Florida. Perfecto invitado para este comentario, para este programa. Doctor, bienvenido. Guillermo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Por qué, doctor, hay gente que es alérgica y gente que no lo es? Eso creo que es la pregunta de los $1,000 o millones de dólares, podemos decir. Realmente no sabemos por qué hay gente que es más propensa a ser alérgica. Sabemos que más o menos el 30-40% de la población en Estados Unidos va a ser alérgica, pero realmente no sabemos por qué es. Hay una relación íntima entre el estado físico, también el estado anímico, ¿por qué no? Y las alergias, ¿no? Los adultos lo podemos intelectualizar y decir, estoy cansado, tengo dolores musculares, hay mucho polen afuera, voy a hacer el esfuerzo. Pero un niño no. Entonces el adulto puede decir, me voy a esforzar más en el trabajo porque me pesa todo por las alergias. El niño cuando va a la escuela no entiende probablemente por qué y el rendimiento escolar tal vez se ve afectado por una condición alérgica, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Incluso para los adultos hay una cosa que se llama, sabemos todos, el ausentismo, ¿no? De que uno no va a trabajar, pero hay una cosa muy interesante que se llama presenteísmo, que el paciente alérgico va al trabajo, pero no rinde igual. Y seguramente eso es por alergia. Ahora, en niños sí se va a ver un rendimiento menor en la escuela, y la mejor manera para ver si alguien es alérgico realmente, la típica frase es, me siento yo enfermo todo el tiempo. Y eso no puede ser cierto, ¿no? Uno se enferma de algo, tiene una gripita, pero pues uno se recupera en una semana, 7 días, pero alguien que todo el tiempo constantemente tiene este síntoma de que está enfermo, seguramente tiene alergias y hay que irse a checar con un alergólogo. Si prestamos atención con el oído, nos podemos dar cuenta si una persona es alérgica o no. Yo como tengo entrenamiento como locutor me doy cuenta. Hay un timbre nasal, suena como que las Ns y las Ms no fluyen bien, como que no hay mucha resonancia. ¿Qué atención debería prestar un padre justamente cuando el hijo no sabe que lo tiene y no lo puede manifestar en palabras, pero sí se manifiesta en acciones? ¿Cuáles son las señales y empecemos a categorizarlas, alergias ambientales, por ejemplo, para empezar? Pues las alergias ambientales se van a caracterizar porque tienen mucho goteo nasal, tienen lo que tú dijiste, que cuando habla uno se escuchan muy nasales, hablan con la nariz. También típico va a ser la comezón en la nariz, comezón en el paladar, comezón en la boca, en la garganta. ¿Flemas? Y son característicamente cuando hay cambios en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está, como dijiste, en la primavera, otoño, esos cambios bruscos y que traen el polen, la gente se va a sentir mucho peor, especialmente cuando salen, ¿no? En la mañana están muy bien, se levantan y quizás salen a correr y es cuando empiezan a tener todos estos síntomas, cuando están afuera expuestos al polen. ¿Qué hay con la capacidad respiratoria y los alérgicos? ¿Tienen una capacidad disminuida? Realmente no tienen capacidad disminuida. El problema es que más o menos el 80% de los pacientes con alergias al ambiente van a tener también un poquito de asma. Entonces, si uno tiene alergias, también hay siempre que checarles para ver si tienen asma. Y si sí tienen asma, obviamente va a afectar esa la función respiratoria de ese paciente y quizás pueda afectarle el deporte. La mayoría de los pacientes que tienen asma se pueden controlar muy bien y pueden funcionar igual que un paciente que no tiene asma para lo que es el ejercicio.
¿Se curan las alergias a largo plazo o a lo largo de los años? ¿O realmente hay que atenderlas desde el primer día que uno las descubre hasta el fin de los días de la vida de una persona, con medicación, con más líquidos, evitando la exposición? ¿Sabe qué, doctor? Algo muy importante. Yo, que soy alérgico, la máscara, la mascarilla, la uso desde hace años. Para mí esto no fue nuevo por el coronavirus, porque yo me protegía digamos, del polen o del polvo, etcétera, con la mascarilla. Y de esa forma observé una gran diferencia, pues si no enseguida tenía dolor de cabeza. Entonces, ¿se cura a largo plazo las alergias o no? Esa es excelente pregunta. Creo que hay varias preguntas ahí que quiero contestarlas. Entonces, la primera es si se curan las alergias o no se curan. Lo que sabemos es que las alergias de este tipo van a tener su pico en la edad adulta, es cuando Ah, peor les va. Y las buenas noticias es cuando uno se convierte, se hace más grande, uno envejece, el sistema inmunológico disminuye en la parte que es asociada a alergias. Por ahí uf, de los 50, 60 empieza a disminuir. Entonces, por lo menos cuando uno envejece, por lo menos va a tener una mejoría en las alergias. Ahora, la otra pregunta era sobre la mascarilla. Y sí tienes toda la razón, porque acuérdense que el polen es microscópico. Entonces, ese polen, especialmente cuando lo ves en los coches, pues que está muy mal la situación, pero cuando no lo ves también es un problema, porque el polen es microscópico y por eso puede entrar por la nariz, por la boca, incluso pegarse en el ojo y por ahí entrar. Entonces, también a mis pacientes lo que yo les recomiendo es, obviamente, si van a salir, a tratar de usar la mascarilla, ahorita que está el COVID-19, y también usar unas gafas oscuras, y eso también previene, porque si uno usa las gafas oscuras a los lados, también eso previene que el polen entre de alguna manera hacia el ojo y se pegue y entre a la vía aérea. Entonces eso es muy bueno que estás haciendo lo de la mascarilla también para las alergias. sí, yo la uso ahora, si no me da dolor de cabeza, ¿no? Entonces, cuando salgo aún al jardín en mi casa para sacar la basura o chequear el correo, salgo con mascarilla, cuando entro me la saco, mantengo la casa cerrada, filtrado el aire a partir del aire acondicionado, calefacción que tiene filtros, y de esa forma observo que hay una mejoría. Doctor, ¿qué pasa con esa gente que cuando se pone perfume empieza a estornudar? ¿Es alérgica? No, eso realmente no lo consideramos alérgico, a pesar de que No. muchas personas piensan que son alérgicos. Lo que pasa es que eso se considera como un irritante. Hay una patología que se llama la rinitis no alérgica, y la mejor manera de explicar esto es, los pacientes tienen los mismos síntomas que un alérgico. Pues tienen los mismos síntomas, nada más que no es por alergias, y esto puede ser por perfumes, olores fuertes, típico de las velas. Alguien prende una vela y uno empieza a Ah, estornudar. También puede ser por los cambios bruscos en la temperatura. Entonces, si uno va de un medio húmedo alto, húmedo bajo, que hay una tormenta que baja porque la presión atmosférica puede variar. Si llega una tormenta, va a bajar la presión atmosférica, y esos cambios bruscos en el ambiente también pueden afectar la vía aérea. Entonces, va a haber pacientes que pueden tener alergias, pueden tener no alergias, pueden combinarlos. Y hay una cosa que se llama rinitis mixta, en la cual los pacientes tienen las dos cosas. Entonces, mm, ahora ya me recordé la pregunta que me habías hecho, que si hay forma de curarlas, ¿no? sí. Entonces, realmente no se pueden curar, es más bien las controlamos, y intentamos primero darles recomendaciones a los pacientes de qué tienen que evitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dijiste, si tienes el problema con el polen, tratar de mantener las ventanas cerradas para que el polen no entra. Los filtros de aire son muy importantes también. Recordar que si uno se dedica al polen, pues una vez que regresa de la casa, del trabajo o de que estuvo haciendo ejercicio, se cambia la ropa, ¿no? Y por lo menos cambiarse la pijama, porque acuérdense que el polen, como ya les dije, es microscópico, no lo pueden ver, y lo peor que puede hacer es no cambiarse uno y llevarse el polen a la cama. Entonces ahora también Mm. está dormido y está ahí inhalando todo este polen. Mejor aún es echarse una ducha rápida para que se quite todo ese polen. Entonces es una cosa que les puedo dar, una recomendación muy buena. Luego, si eso no funciona, les damos a los pacientes recomendaciones sobre los medicamentos, y el típico va a ser un spray intranasal con esteroide. Y eso es muy bueno porque va a disminuir realmente todos los síntomas que están aquí en la nariz, en los ojos, en esta sección. Ahora, El, obviamente los pacientes a veces no responden bien a este tratamiento, y es cuando los ponemos en vacunas. Y las vacunas son muy eficientes, mm, 85% de eficiencia, y esos son muy buenos números de tener en medicina. Si funcionan las vacunas. Entonces, mi recomendación es que si intentaron las recomendaciones que les dije, más los medicamentos, podrán contactar a un alergólogo para que les pueda hacer las pruebas y ver si son candidatos para esa vacuna.
Pero a pesar de la vacuna, eso no quiere decir que la curamos, ¿eh? La controlamos nada más, la hacemos tolerante al paciente que es alérgico a ese polen. Hace unos años me hice la prueba con un alergólogo, me dieron, no sé, yo podría decir que eran como 20 mini inyecciones y de acuerdo con la reacción, cada uno era un componente alergénico individual y de acuerdo con la reacción daba si era alérgico a ese material o no. Y yo di alérgico a todos los tipos de césped, a todos los tipos de hongos -1, al pelo y a la caspa de gato y de perro. Yo tenía gatos en ese momento en casa, en fin. Después un poco el miedo a las inyecciones me hizo postergar el tratamiento, pero quiero volver a lo que dijo usted recién con respecto a los esteroides. Un inhalador con esteroides es evidentemente antiinflamatorio. No hay nada natural que no tenga esteroides y que pueda ayudar. Por ejemplo, usted mencionó una ducha. Si una ducha hace que drene bien la nariz y reconforta, ¿puedo intuir entonces que un ambiente húmedo es mejor que un ambiente seco para un alérgico? Pues mira, la pregunta va a ser, depende de qué alergeno estamos hablando. Entonces, por ejemplo, si claro. el paciente es alérgico al ácaro, por ejemplo, y el ácaro ya saben que son insectos chiquitos que viven de la piel muerta de los pacientes, y puede haber hasta 2 millones de ácaros en un solo colchón. Entonces, podemos ver que sus problemas, si alguien es alérgico al ácaro, los ácaros les encanta la humedad. Entonces, en ese caso, si uno es alérgico al ácaro, hay que mantener los niveles de humedad bajo del 50%. Ahora, para el resto de las alergias realmente no es tan importante la humedad. La otra cosa que también es importante si eres alérgico al moho, a los hongos, eso también hay que mantener los niveles de humedad bajos. Y eso se puede reparar con un dehumidificador. dehumidificador, con Sí. esos aparatos que extraen la humedad del aire y lo convierten en agua en un receptáculo, uno tira el agua y baja la humedad relativa del ambiente. Yo de hecho tengo uno acá en casa. Doctor, bueno, hemos estado hablando de alergias en general, las que son más del ambiente. ¿Qué hay con el niño, por ejemplo, que tiene 6, 7 años y dice que el suéter de lana le pica y hasta le puede dar un sarpullido? ¿Significa eso que es alérgico a la lana? Podría ser. Entonces, ese tipo de alergia es diferente que la que uno se convierte alérgico al ambiente. Entonces, la diferencia es que la alergia en el ambiente es inmediata. Entonces, uno está expuesto al polen y pasa inmediatamente. La de la lana, se dan cuenta, toma un poquito más de tiempo, ¿no? Tienes que estar con el suéter y no va a aparecer ese repullido inmediatamente. Se tarda seguramente 24 horas, 48 horas. Y ese es, a pesar de que es una alergia, es un tipo de alergia diferente. Es como tipo alergia a los metales, ¿no? Que la historia va de que uno empieza a usar un arete y el arete, como es de metal barato, que no es oro ni plata, entonces le va a dar una reacción al arete también. Ese es el tipo de reacción que uno pasa cuando está expuesto a la lana. Entonces, para ese tipo de cosas hay que hacer diferente tipo de prueba. No es como las que te hicieron a ti. Ok, le voy a hacer un par de preguntas que por ahí parecen extrañas, pero me imagino que algunas personas se las pueden hacer. Por ejemplo, una persona alérgica, ¿se puede morir por alergias? O sea, si hablamos de alergias en general, o sea, sí hay reportes de gente que se puede morir por una reacción muy severa que se llama anafilaxia. Pero ese porcentaje es muy bajo. Entonces, te puedo decir, hablar de números que la gente uno escucha, ¿no? De que un niño se comió un cacahuate o que es alérgico a la leche y fue expuesto. Entonces, si hay muertes reportadas, el número que te puedo dar es 1 en 10 millones. Nada, casi nada. Es casi nada. La comparación es básicamente lo que le digo a mis pacientes, que es lo equivalente a tener que te haya pegado un rayo y que te hayas muerto porque te haya pegado ese rayo en una tormenta. Y desde el momento en que se manifiesta la alergia, por ejemplo, a una picadura de abeja o de avispa o al maní o cacahuate, ¿no? ¿Es maní? Sí, cacahuate o maní, cacahuate, o peanut en inglés, ¿no? Peanuts. O, por ejemplo, el pescado, los mariscos. Hay gente que tiene una reacción alérgica al marisco. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Qué tipo de manifestaciones hay como para actuar de inmediato y que se le dé atención médica?
A veces lo que pasa, la primera vez que pasa una exposición, el paciente normalmente tiene un salpullido o les da hinchazón en los labios. O sea, hay que ver a un alergólogo para que haya una evaluación. Y normalmente lo que hacemos es, antes de que vea al alergólogo, el médico de cabecera o de familia le va a prescribir un autoinyector con epinefrina, lo que le decimos en inglés el EpiPen o el Ajá. Auvi-Q, por si alguna vez es expuesto a esa persona inadvertidamente otra vez a la comida y pueda tener una reacción más severa. Pero lo que hay que hacer es siempre estar al pendiente de la parte respiratoria. Si hay duda alguna, irse a urgencias para que sea evaluado por un médico y ver si hay algún problema o que tengan que administrarle la epinefrina en ese momento. Claro, porque también puede haber algunas alergias que se manifiesten periódicamente, que no en forma grave, pero por ejemplo hay gente que puede ser alérgico a la espinaca o a la soja y tal vez sin saberlo, o a la lactosa, y sin saberlo está afectando a su diario convivir. Eh, y la pregunta que viene ahora es, si ese fuera el caso, ¿es acumulativo? ¿Puede haber una reacción mínima al principio, pero a medida que uno consume ese tipo de productos como la lactosa, a la larga sí se puede dar una manifestación con una urticaria o algo por el estilo, o son casos muy extremos? Mira, lo que te puedo decir es que vamos a dividir, cuando uno hablamos de alergias a comidas, hay que dividirlas en alergias o intolerancias. Y a Claro. veces es muy difícil esa división. Entonces, cuando yo hablo de alergias, esa es de la que te puedes morir y no sabes si la próxima vez que seas expuesto te puede dar una reacción tan severa que puedas morir por esa exposición. Y las intolerancias no. Las intolerancias realmente nunca van a ser de vida o muerte. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre una y otra? La alergia, el paciente va a tener la típica historia de que es un niño que fue expuesto por primera vez a cacahuate y acaba en urgencias, por ejemplo, tuvo urticaria, tuvo salpullido, falta de aire, sibilancias, se le hinchó los labios. Ahora eso pasa un par de horas y si nunca más es expuesto a ese alergeno, nunca va a volver a pasarle otra vez la reacción. Pero es muy diferente a tener una intolerancia. Y lo mejor de todo es que las intolerancias son más comunes que la alergia a la comida. Entonces, la intolerancia va a ser todo el resto de síntomas. La típica historia es alguien que es intolerante a la lactosa. Por ejemplo, se comen un helado o toman leche de vaca y les va a dar dolor abdominal, se hinchan, igual un poquito de flatulencia, no se sienten tan bien, pero eso no es una alergia, eso es una intolerancia y Claro. eso puedes tú estar expuesto si no necesitas. Ahora, tenemos en la parte de alergias, tenemos una cosa que se llama inmunoterapia oral, que son pacientes que son alérgicos, por ejemplo, a cacahuate, y tenemos ya protocolos que están todavía, ya no están en investigación, de hecho está aprobado por la FDA, en el cual le damos a esos pacientes que tienen alergia a cacahuate, les damos exposición a cacahuate en dosis muy chiquitas, muy pequeñas, para hacerlos tolerantes a ese cacahuate. Aquí la gran diferencia es que si uno hace ese procedimiento y deja de comer el cacahuate todos los días, se vuelve alérgico. Entonces hacemos los pacientes tolerantes. Entonces ya hay un procedimiento que la FDA ha aprobado para esos casos que realmente son alérgicos, por ejemplo, al cacahuate. Y seguramente van a venir otros para la leche, por ejemplo. Eso todavía no está aprobado, pero seguramente va a venir en algún momento. Quiere decir que el proceso médico avanza como para hacerle la vida un poco más fácil a los alérgicos. Como decía recién, yo lo que quería era presentar la situación sobre todo para padres que pueden no pensar que es una alergia y realmente el chico tiene mal rendimiento en el colegio, está cansado, está irritable o fastidioso, etc. Bueno, ahora si un paciente va a doctor y le dice, doctor, me van a llamar para darme la vacuna contra el COVID-19, pero bueno, como yo lo veo a usted porque soy alérgico, tengo miedo realmente que las vacunas me produzcan una reacción alérgica. Primero, ¿qué le dice? Segundo, ¿se puede preparar a alguien mejor para ir a recibir la vacuna contra el COVID-19 desde el punto de vista de las alergias? Desde el punto de vista de las alergias, no creo que haya forma de uno prepararse antes de que algo pase con una vacuna, específicamente en general. Lo que tenemos es una clasificación dependiendo del paciente. Entonces, para hablar de vacuna, déjame hablarte un poquito más lo que son los efectos adversos esperados de una vacuna, específicamente estamos hablando de la vacuna de COVID-19, ¿no? Sí, Entonces, tenemos los efectos adversos esperados, que serían locales,
en el lugar en el que uno se aplica la vacuna, que normalmente es acá, en el deltoides, en el músculo, se aplica la vacuna y lo más común que uno va a tener es un poquito de dolor, eso es esperado, es parte del efecto adverso, enrojecimiento y un poquito de hinchazón. Esos son los efectos locales esperados. Entonces, todo esto es esperado y seguramente le va a pasar al auditorio que se van a administrar la vacuna y les va a dar esto. Ahora, ¿qué pasa de una manera sistémica? Este es un efecto adverso esperado, pues les va a dar dolor de cabeza, cansancio, fatiga, dolor muscular. Uno se siente como si le estuviera dando la influenza, ¿no? Les está uno enfermo. Y eso normalmente ocurre el día siguiente, 48 horas, es completamente normal. Eso de hecho es bueno, estamos viendo que el sistema inmunológico está montando una respuesta a esa vacuna. Entonces, todo eso que les acabo de mencionar es completamente esperado y eso les va a pasar a mucha gente. No hay por qué preocuparse si les da ese tipo de síntomas. Ahora, cosas para prevenir esto, para mejorar, porque no podemos realmente prevenir. Lo que queremos es mejorar. Entonces, si les dan los síntomas sistémicos, les recomiendo que tomen muchos fluidos, que se relajen. Si no tienen que ir a trabajar, no van a trabajar. Es como si tuvieran una infección viral. Entonces, nada más hay que descansar, muchos líquidos. Para los efectos adversos locales esperados, hay que ponerse un paño, una toallita húmeda, se pone aquí. Y si llega al punto de que está muy mal, pues uno también se puede tomar un antiinflamatorio no esteroideo, por ejemplo, acetaminofén, por ejemplo. Ahora, Ahora, eso es lo más común. no es necesario tomar, por ejemplo, Benadryl non-drowsy, de ese que no te da sueño antes de ir a la vacuna, una semana antes, como para estar desde el punto de vista de alérgico preparado. No es necesario. De hecho, yo diría que no, porque si uno toma eso, podría esto enmascarar una alergia que sea real y queremos ver esa alergia cuando uno esté ahí con la vacuna, ¿no? Entonces, Okay. uno, no tomar Benadryl. Mucha gente me ha preguntado también si tienen que tomar el acetaminofén, el antiinflamatorio previo a la vacuna, y mi recomendación es que no se la tomen, porque eso podría de alguna manera disminuir la respuesta inmunológica. Ahora, si ya están con el síntoma, ya se aplicaban la vacuna, yo digo que está bien que se la pongan para que no sufran con los efectos adversos. Ahora, ¿por qué las vacunas de ARN, la primera dosis, hay una reacción mínima localizada en el área de la inyección, pero la segunda dosis sí se reporta que hay síntomas febriles, etcétera? ¿Cómo se entiende esa diferencia entre la primera y la segunda dosis? Entonces, lo que pasa, y no mencioné esto en la primera pregunta, fue también, la fiebre, los calofríos, todo eso es parte normal de una reacción esperada, efecto adverso de la vacuna. La diferencia es que cuando damos la primera vacuna, es la primera exposición que tiene tu sistema inmunológico, entonces está aprendiendo. Entonces, la primera vez estamos dándole la vacuna al paciente, tu sistema inmunológico agarra esa vacuna y aprende. Entonces, vas a tener un poquito de dolor en el brazo. Y en la segunda aplicación, por lo que hemos sabido hasta ahorita de reportes, es que normalmente te va un poquito peor en la segunda administración, porque tu sistema inmunológico ya está esperando ese Está COVID-19, entrenado. esa exposición, esa segunda exposición, está preparado, está bien entrenado ahora sí, y va a dar una reacción un poquito más, digamos, un poquito más severa, pero no es para nada que se preocupe, es esperado. Interesante, pues doctor, cuando me di la vacuna de shingles, herpes zóster, me pasó exactamente eso. En la primera dosis no tuve reacción, en la segunda hasta tuve urticaria, temperatura, dolores musculares. Significa que el cuerpo ya lo identificó perfectamente y dice, acá viene la señal, voy a defenderme, ¿no? Más o menos así. Sí, ya está entrenado, Perfecto, está reaccionando de una manera adecuada. claro. Bueno, y para cerrar, doctor, entonces, la vacuna del COVID-19, los alérgicos no tienen que tener ningún tipo de reparo ni ningún tipo de duda y hacérsela aplicar, sí o sí. De los que hablamos hasta ahorita, no hay ningún problema. Ahorita hablamos, tú dijiste de las abejas, alérgico a la comida, alérgico al ambiente, incluso que hayan tenido anafilaxia, una reacción severa a la comida, por ejemplo, al camarón, a los crustáceos. La única indicación es que cuando se administra el COVID-19, la vacuna, se tiene que dar media hora esperando. Entonces, aquí la indicación es que cualquier persona que reciba la vacuna de COVID-19 tiene que esperar 15 minutos Sí. bajo la supervisión médica de la persona que le está aplicando esa vacuna. Para los pacientes que son alérgicos, que tengan reacciones severas, es decir, como tú dijiste, anafilaxia, que es una reacción muy severa de alergia, se tienen que dar media hora ahí esperando sentaditos para que no vaya a pasar nada.
La única contraindicación en pacientes alérgicos para la vacuna de COVID-19 es si uno es alérgico a los componentes de la vacuna, que en este caso van a ser dos, y es lo que pensamos. Realmente no sabemos cuál es el mecanismo exacto, que quede claro. Es lo que pensamos, la hipótesis. Hay dos componentes de la vacuna que se llama el polietilenglicol y el polisorbato. Esos son emulsificadores. Básicamente es para mantener a la vacuna de COVID, para mantenerla toda feliz. Entonces, estos se encuentran en muchos productos también inyectables, sobre todo, y son productos para mantener ese medicamento feliz dentro del tubito. Esa es la mejor explicación que les puedo dar. Entonces, perfecto. por lo que sabemos ahorita, buena explicación. Sí, súper explicado. No sabemos realmente cuál es el mecanismo o si realmente son estos, pero sospechamos que puede ser el polietilenglicol y el polisorbato 80. Ahora, ¿eso qué quiere decir para el auditorio? Porque eso ahorita suena muy bien, pero ¿cómo yo lo puedo adaptar al auditorio? La mejor manera sería, por ejemplo, el polietilenglicol. Seguramente muchas personas que tienen 50 o más de 50 saben que han tenido la colonoscopia, y para preparar por una paciente por colonoscopia tienen que haber tenido Miralax, que es un producto que tiene polietilenglicol en cantidades industriales. Entonces, si uno toleró eso, usted no es alérgico. Si usted toleró la vacuna de influenza sin ningún problema, esa tiene polisorbato. Entonces, la vacuna que son Pfizer y Moderna tienen polietilenglicol, y la Janssen o Johnson & Johnson tienen el polisorbato 80. Entonces, es decir, si tú toleraste la influenza, no será ningún problema con la Janssen & Johnson. Si has tolerado el Miralax para la preparación de colonoscopia, tú no vas a tener ningún problema para tolerar la Pfizer o la Moderna. Ahora, estoy hablando de pacientes que estén documentados, que realmente hayan sido evaluados por un alergólogo y que hayan sido documentados como, ¿sabes qué? Usted, paciente que tuvo una urticaria, sepullido, cuando le hicieron la preparación de colonoscopia y lo vio un alergólogo, ese paciente es el que tiene que evitar la vacuna y seguramente va a poder tolerar la otra vacuna. Aunque estructuralmente se parecen mucho estos dos componentes, seguramente va a poderla tolerar. Ahora, cada día cambia porque tenemos información llegando a todas partes. Tenemos unos datos de la Mayo Clinic en la cual mis compañeros de Rochester, Arizona, han acumulado más o menos como 10 pacientes, los cuales tuvieron una reacción de la primera vacuna, que esas son Pfizer o Moderna, tuvieron una prueba cutánea hecha que fue negativa y toleraron la segunda dosis sin ningún problema. Entonces, seguramente no nos tenemos que preocupar mucho en este momento. Lo que sí les recomiendo que si tienen algún problema con los componentes de la vacuna y que estén todavía con dudas, podrán también consultar a su médico de cabecera o incluso un alergólogo para que hablen más con ellos sobre los riesgos y beneficios de recibir la vacuna. Perfecto. Doctor, ¿usted dice alergólogo o alergista? Yo digo alergólogo. Alergólogo, ok. Sí, yo también. He escuchado las dos, pero me surgió la curiosidad. Excelente, doctor Alexei González Estrada, desde Jacksonville, en Florida. Él es médico alergólogo de la Mayo Clinic. Gracias por su tiempo y los conceptos, doctor, en nombre de nuestra audiencia. Guillermo, muchas gracias por la invitación. A ustedes también, y vamos a repetir este tipo de entrevistas con alergólogos periódicamente porque es un tema muy importante. Gracias.